en factores, dice Juan Murillo. ¿Ya? Sí, sí, por ahí va, justamente esa es la idea, ¿no es cierto? Factorización tiene el origen de su nombre en la palabra factor, ¿no es cierto? Y es tal como dice Juan, ¿cierto? El objetivo de la factorización, ¿no es cierto?, es transformar expresiones algebraicas que tienen sumas en expresiones algebraicas equivalentes que están compuestas, bueno, que involucran multiplicaciones. Visto de otra forma, podemos escribirlo como factorizar implica transformar sumandos en factores, ¿cierto? Sumandos son justamente las componentes de una suma. Los factores son las componentes de una multiplicación. Tal como nos dice Juan Murillo, vamos a reducir las expressions en factores, ¿ok? Ya. Entonces, la factorización, ya, si quieren verlo, digamos, es el proceso contrario a algo que se conoce como la propiedad distributiva de la multiplicación. Para los que no recuerden, o tal vez sí la recuerdan, pero no la recuerdan por el nombre, la propiedad distributiva de la multiplicación se trata en lo siguiente. Cuando, vamos a hacerlo de momento solo con números. Cuando tenemos dos números sumándose, ¿cierto? Y a la vez estos números están multiplicando a otro número, ¿cierto? Bueno, la forma tradicional de hacer esto, ¿no es cierto?, es simplemente hacer la suma. 5 más 3 es 8. Y luego tenemos 8 por 7, que todos sabemos que esto es igual a 56. ¿Ya? Pero la multiplicación tiene una propiedad muy importante que se conoce como la propiedad distributiva. Y eso nos indica que cuando una suma está multiplicando a un número, podemos distribuir la multiplicación o el factor a los sumandos de la suma, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a tener 5 multiplicado por 7, ¿cierto? Al 7 le distribuye el 5, más, y luego al 7 le distribuye al 3. 3 multiplicado por 7, ¿no es cierto? Esto nos da como resultado 35 más 21, que sigue siendo 56, ¿ya? Esta es una de las propiedades de la multiplicación. Ahora, por esta definición que les puse aquí, vemos que la factorización es justamente transformar expresiones algebraicas de sumas en multiplicaciones, ¿ya? La propiedad distributiva hace justamente lo contrario. Aquí tenemos una multiplicación, ¿no es cierto? Estamos multiplicando esta suma de aquí, una suma, bueno, que al fin y al cabo es un número, estamos multiplicando esto de aquí, y en vez de expresarlo como una multiplicación, lo expresamos como una suma, ¿no es cierto? ¿Ya? La factorización es lo contrario, ¿no es cierto? En vez de tener algo por el estilo, ¿no es cierto? En vez de tener algo como, digamos, 3 por 4 más 9 por 4, ¿cierto? En vez de escribirlo como dos sumas aparte, cuando factorizamos alguna expresión, lo que hacemos es escribirlo como una sola multiplicación. Entonces, en este caso, en vez de tener 3 por 4 y 9 por 4, justamente aplicando la propiedad distributiva, pero al revés, ¿cierto? Vamos a tener que aquí tenemos 3 más 9, todo esto por 4. Alguien me acaba de escribir que no pueden ver la transmisión de la pantalla. ¿Eso es solo el problema de esta persona o nadie puede ver la pantalla? No sé, sí se ve, no se ve, sí se ve. Algunos me dicen que sí se ve, otros me dicen que no se ve. No sé si salen y vuelven a entrar, tal vez se arregle. Hay algunos que no pueden verla. Qué raro. A ver, voy a reiniciar la, ups,
Voy a reiniciar el whiteboard. Eh, Pueden ver el whiteboard aquí, los que no veían el pizarrón ahorita. Los que no veían. Ahorita está un pizarrón en blanco. Ahora ya puse algo. No, no me dice. Qué raro. Sí, sí, algunos ven, otros no ven, que me parece bastante raro. Ah, Isaías me dice que él no podía ver, tuvo que salir y volver a entrar. O sea, inténtenlo de nuevo, por favor, los que a uno se les vea, intenten salir de la sesión, volver a entrar. Porque es raro que a algunos sí les salga y a otros no. No es que estoy viéndoles, eligiéndole a cada uno, tú sí puedes ver, tú no puedes ver. No, claro que no. ¿Ya? ¿Siguen con el problema de que no se puede ver para algunos ya se solucionó? Lo, Juan, no sé si Juan Murillo está aquí, ¿lo puede ver? Si se ve, no se ve. ¿Pueden verla? Sí, no, sí, no. Sí, así que raro. Y a algunos ya se les solucionó ya. Eric, no creo que sea algo de mi parte. A algunos ya se les está solucionando. Ya. Ahí sí no sabría qué decirte. Trata de salir, entrar de nuevo, no sé. De los que se les solucionaron, ¿qué hicieron? Salieron y volvieron a entrar. Bueno, ojalá que Eric pueda ver la pantalla. Sí, dijeron eso. Me dicen eso, que salieron, volvieron a entrar. Tal vez algún problema del dispositivo en el que está usando. No se actualizó bien el Zoom, tal vez, o justamente como decía en tu internet. ¿Ok? Bueno, prosigamos. ¿Ya? Entonces, en vez de escribir 3 por 4 más 9 por 4, justamente la propiedad distributiva de la multiplicación me dice que esto es exactamente igual a 3 más 9 por 4. ¿Ok? Ahora, ¿en qué estaba? Denme un segundo. Eh, ya, pero ya, todos conocemos esta propiedad, ¿no es cierto? La propiedad distributiva. No hay problema en eso. Ahora, lo que nos decía la definición de factorización es que lo que vamos a manipular son expresiones algebraicas. ¿Ya? Las expresiones algebraicas, las expresiones algebraicas son cualquier tipo de expresión que involucre números, variables, operaciones aritméticas y operaciones aritméticas, ¿cierto? Y operaciones aritméticas, como la suma, la resta, la multiplicación, la división, incluso las potencias y las raíces. ¿Ya?
Entre expresiones algebraicas hay muchos ejemplos, ¿no es cierto? Son cosas que involucran números, variables, por ejemplo, la A, exponentes, multiplicaciones, aquí hay una multiplicación 3 por A elevado a la X, restas, raíces, ¿no es cierto? Aquí podemos poner otra variable, N, aquí otro número, 5, divisiones, más multiplicaciones, 5 por Y, más exponentes, más restas, X menos 8, digamos, ¿ya? Estas son expresiones algebraicas. Justamente involucran números, involucran variables y operaciones aritméticas básicas, ¿ya? De entre los presentes, ¿quién sabe cuál es la diferencia? O sea, ¿quién sabe qué es una variable? En palabras, en sus propias palabras. ¿Qué es una variable? Aquí dije que esta letra A, esta letra X, esta letra Y, esta letra N, son variables. Algo que cambia, nos dice. ¿Ya? ¿Qué más? Sí, es un buen inicio, algo que cambia. ¿Quién más tiene una idea de qué es una variable? Algo que puede llegar a tener cierto valor. Por ahí va. Algo que cambia, algo que puede tener cierto valor. ¿Algún otro? Es algo que no está definido. Por ahí va. Ya. Una variable, al fin y al cabo, es un número. Variable. Déjame ver aquí, es que le podemos dar más o menos. Una variable es un número. ¿Ya? Pero no sabemos exactamente cuál número es. ¿Ya? No sabemos exactamente cuál es. ¿Ya? Y esto de no saber cuál es, a veces es a propósito, ¿no es cierto? Simplemente no le queremos dar un valor en específico a este número. ¿Ya? No es que tal vez no es que no esté definido, simplemente no le queremos definir porque puede tomar una cantidad variable de números. Por ejemplo, esta letra N se utiliza como nombre de una variable que puede tomar cualquier número natural. Aquí en vez del n puede estar o bien el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, cualquier número natural, ¿no es cierto? Hasta el 1.000.000, 2.000.000, no se acaban, ¿no es cierto? No es que no sepa cuál es. A lo mejor, dependiendo de la situación, no es que no sepa cuál es, tal vez sí sé cuál es, tal vez no le quiero poner un número porque justamente, como decía Alexis al principio, es algo que cambia, algo que ahorita me conviene que simplemente esté n porque a veces va a ser 1, a veces va a ser 2, a veces va a ser cualquier número natural, ¿ya? Igual con la A, con la X, a veces las letras que no son la M y la N son números reales por lo general, entonces la A puede ser cualquier número en verdad. No le quiero poner un valor exacto porque a lo mejor puede cambiar. Y las expresiones algebraicas son muy útiles, por ejemplo, para definir funciones, para definir ecuaciones, ¿ya? Entonces es importante para cualquier persona que quiera estudiar una ingeniería, una ciencia, saber manipular estas expresiones algebraicas. ¿Ya? Ahorita, esta expresión algebraica de aquí es algo complicada, ¿no es cierto? Tiene un montón de cosas, sumas, raíces, multiplicaciones, divisiones, variables de arriba, variables de abajo, ¿no es cierto? En factorización, por lo general, no nos enfocamos en expresiones así, porque al fin y al cabo, bueno, aquí siempre podemos separarlo en el numerador y en el denominador y trabajar desde ahí, ¿cierto? Ya no vamos a ver con tantas complicaciones, vamos a empezar con las técnicas básicas de la factorización, ¿ya? Y una de esas técnicas básicas, la primerita que todos aprenden y que todos ustedes se deberían acordar, es la técnica del factor común, ¿ya? ¿En qué se basa esta técnica? Y es la madre de todas las técnicas de factorización. ¿En qué se basa? Justamente es el procedimiento contrario a la propiedad distributiva, ¿ya? Entonces yo voy a escribir aquí una expresión algebraica, ¿ya? Una sencilla que va a ser 7x más 13x, ¿ya? Esta es una expresión algebraica, ¿por qué? Porque tiene números, tiene variables, tiene suma, ¿ya? Tiene multiplicaciones. Ya no hace falta que tengan todas, pero que tiene alguna de ellas ya la hace una expresión algebraica, ¿ya? Por la propiedad distributiva de la multiplicación, la que vimos acá arriba, ¿no es cierto? Con ejemplos. En vez de tener 3 por 4 más 9 por 4, tenemos 3 más 9, todo esto por 4.
por la propiedad distributiva. Esto de aquí lo puedo escribir de la siguiente forma. 7 más 13 por x. Que al fin y al cabo, 7 más 13 es igual a 20x. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Me di cuenta, tal como pasaba con los números, ¿no es cierto? Ah, mira, aquí tengo el 3 por el 4 y aquí el 9 por el mismo 4. Entonces, esto por la propiedad distributiva, el 4 se me queda aislado y el 3 más 9 se me quedan sumando. ¿Ya? Acá pasó lo mismo. Nos fijamos que, aunque sean variables, siguen siendo números. Y tengo una x en uno de los sumandos y una x en el otro de los sumandos. La propiedad distributiva me dice que a la x la puedo aislar y lo que sobra de los sumandos simplemente le sumo. ¿Ya? Entonces, de esto se trata la técnica de factor común. Se le puede utilizar no solo cuando, bueno, este es un caso sencillo, ¿no es cierto? Porque muchos de ustedes habrán hecho esta operación como 7x más 3x, 7 más 3 es 20. Ya, pero ya saben por qué se hace este tipo de cosas, ¿cierto? El factor común justamente se trata de eso. ¿Qué es un factor? Es algo que se está multiplicando. ¿Qué es común? Que aparezca que sea común entre varias cosas, ¿no es cierto? En este caso, entre los sumandos. ¿Ya? Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a hacer algo por el estilo, ¿cierto? ¿Qué tal si queremos factorizar la siguiente expresión algebraica? 7, vamos a ponerlo complicado, a al cuadrado por x al cubo por y menos, pongámosle 84 a la cuarta, b, x a la quinta, más 14 al cubo w x, pongámosle x a la séptima. ¿Ya? Aquí tenemos una expresión algebraica. ¿Por qué es una expresión algebraica? Tiene números, tiene variables, la a, la x, la y, la b, la w. Tiene operaciones aritméticas básicas, ¿no es cierto? Se están multiplicando aquí estos números con estas variables, hay exponentes en las variables, hay restas, hay sumas, ¿ya? Entonces, esta es una expresión algebraica y tiene todo el derecho de ser factorizada, ¿ya? Para aplicar la técnica del factor común, primero tenemos que encontrar factores comunes que aparezcan en cada uno de los sumandos, ¿ya? Los sumandos incluyen también a las cosas que están restando, ¿ok? Entonces, ¿me pueden decir en todos estos sumandos cuáles factores tienen en común? ¿Qué número variable aparece en cada uno de estos? 7ax, me dicen el 7. 7ax, me dicen. ¿Ya? ¿Ya? Justamente, para algunos les debe ser claro, ¿no es cierto? Se fijan y dicen, mira, mira, mira. La a aparece en cada uno de los sumandos, ¿no es cierto? Se está multiplicando en cada uno de los sumandos. Otros también se dieron cuenta que la x aparece en cada uno de los sumandos. Tal vez no para todos sea muy claro que el 7 también aparece multiplicándose en cada uno de los sumandos. Dicen, ¿por qué? Si aquí está el 7 y aquí está el 84. Tal vez lo que no se dan cuenta algunos, o tal vez sí, esperemos que sí se den cuenta todos, es que el 84 se lo puede escribir como 7 por 12. Entonces, el 7 es un factor aquí que estaba un poquito escondido. La utilidad de saber descomponer números en números primos, o al menos saber descomponerlos. El 14 lo mismo. Al 14 se lo puede escribir como 7 por 2. Entonces, justamente, este número de aquí, el 7, aparece multiplicándose en cada uno de los sumandos. ¿Ya? Tal como dice la propiedad distributiva, ¿no es cierto? Que ya la aplicamos aquí, ¿no es cierto? Cuando determinamos un factor en común, lo primero que hay que hacer es separarlo, ¿ya? Lo vamos a separar. Y no importa si aquí lo separamos hasta el final, ¿no es cierto? Lo pusimos aparte al final. No importa si le ponemos al final o al principio. ¿Por qué? Porque el orden de los factores no altera el producto final, ¿no es cierto? Entonces, ya nos dijeron aquí entre David, Natalie y Tania que el factor común es 7. De ley, el 7 está en común entre todos. Está la A, que también está común entre todos, y está la X. ¿Ya? Pero, si se fijan bien, aquí tenemos algunas potencias. ¿Ya? Fijémonos primero en la A. ¿Ya? En el primer sumando,
la A aparece multiplicada 2 veces porque está en la potencia al cuadrado. En el segundo aparece 4 veces porque está la potencia a la cuarta. Y en el tercer sumando va a aparecer la A multiplicada 3 veces. Voy a separar simplemente esas A's aquí, ¿no es cierto? En el primero tenemos A al cuadrado, que es lo mismo que A por A. En el segundo tenemos A a la cuarta, que es lo mismo que A por A por A por A. Y en el último tenemos A al cubo, ¿cierto? Solo estoy separando estos factores que tienen la A, ¿ya? Solo para que sea más claro. A por A, ¿ya? Si se fijan bien, lo que tienen en común estos tres números, estas tres variables elevadas a sus respectivas potencias, es que en el caso del A al cuadrado aparecen dos A's. En el caso de la cuarta también aparecen dos A's y hay otras dos de intruso. Aquí nos quedan dos A's. Y en el caso de la A al cubo también aparecen otras dos A's, tal como aquí en el primer término, que era al cuadrado, tal como aparece en el segundo término, pero aquí también nos aparece un intruso, ¿ya? Entonces, si se fijan bien, no es como nos decía David y Tania, que el factor común involucra un 7, que sí está bien, y una sola A, sino que también entre todos los sumandos lo que hay en común es que hay dos A's involucradas, ¿ok? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Ya David nos dice A al cuadrado y X al cubo. Ya. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? El factor que estamos apartándole, ¿no es cierto? Que en este caso es A. Vamos a revisar cuáles son sus potencias, ¿no es cierto? En el caso del primer sumando, la potencia estaba al cuadrado, en el segundo estaba a la cuarta y en el tercero estaba al cubo. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar la menor de estas potencias. En este caso, la menor de la potencia es el 2, por eso en el factor común va a estar el 7 al cuadrado. ¿Ya? En cuanto a la X, ¿cuál debería ser el exponente de la X aquí en el factor común? Bueno, ya David ya nos dijo, ¿no es cierto?, que debería ser X al cubo. Porque el menor entre 3, 5 y 7, ¿correcto, Natalie? El menor entre 3, 5 y 7 es justamente 3. Entonces, de esta forma hemos separado ya el factor común. Pero eso no es todo cuando hacemos esta técnica de factorización. Primero separamos el factor común. Lo siguiente es reescribir los sumandos sin tomar en cuenta lo que acabamos de separar, ¿cierto? En el primer sumando justamente teníamos el 7, el A al cuadrado y el X al cubo, ¿no es cierto? Entonces, en el primer sumando, ya no voy a escribir ni el 7, ni el A al cuadrado, ni el X al cubo. Si quieren, lo reemplazamos por un 1. Nos va a quedar un 1 por Y, ¿ya? Bueno, ese 1 no hace falta escribirlo. Nos va a quedar simplemente el Y. En el siguiente sumando, tenemos el 84, ¿ya? Pero vimos que el 84 lo podemos escribir como 7 por 12. Como el 7 ya lo estoy escribiendo aparte, aquí simplemente vamos a tener al 12. Luego, el segundo factor de este sumando es A a la cuarta. De estas 4 A's que estamos multiplicando, 2 las sacamos aparte. Entonces, en vez de tener A a la cuarta, vamos a tener A al cuadrado. ¿De dónde sale este 2? 4 menos 2. La B no la separamos, no había nada al respecto, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar aquí la B. En cuanto a la X también separamos algunas como factor común, ¿no es cierto? En vez de tener a las 5X aquí, a 3 de esas X las pusimos aparte, las pusimos al inicio. Entonces aquí nos va a quedar X al cuadrado. ¿De dónde sale este cuadrado? 5 menos 3. ¿Ok? El último factor que nos queda, el último sumando que debemos considerar es este de acá, ¿cierto? Empezaba con un 14, pero el 14 vimos que se lo puede escribir como 7 por 2. Al 7 ya lo pusimos aparte aquí en el factor común, ¿no es cierto? Entonces ese ya no va a estar, entonces simplemente nos queda el 2. Aquí tenemos A al cubo, pero ya vimos que dos de estas A's que están multiplicándose ya las pusimos aparte en el factor común. Entonces, en vez de tener 3 A's, vamos a tener simplemente una A, ¿cierto? 3 menos 2 nos da 1, pero aquí no le ponemos el 1 porque es redundante. La W que no le hicimos, que no le hicimos mella. Y finalmente tenemos 7X ahí, ¿cierto? Pero de esas 7X que habían, 3 están
afuera, ya las consideramos de antemano. Entonces aquí simplemente nos queda x a la cuarta. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió este 4? Justamente es el resultado de ser 7 menos 3. ¿Ya? Supongo que la mayoría de ustedes ha de haber conocido ya esta técnica. Si es que tuvieron algún problema con esta explicación, me avisan. O si tienen alguna pregunta. ¿Alguien alguna cuestión, cualquier cosa? ¿Ya? Ahora, la pregunta es, bueno, ya llegamos hasta acá. ¿Será que podemos seguir factorizando? ¿Será que podemos hacer algo más? ¿Será que aún hay factores? Ya, esto de aquí ya es una multiplicación, ¿cierto? 7 al cuadrado, x al cubo, multiplicado por y menos 12 al cuadrado, bx al cuadrado, más 2awx a la cuarta. ¿Ya? Y ahí hicimos justamente lo que, el objetivo de una factorización, que es transformar sumandos en factores. Ya tenemos aquí. En vez de tener suma, suma, resta, suma, lo transformamos en factor por factor. Un factor grande, ¿no? ¿Será que se puede seguir factorizando tal vez desde aquí? Si nos fijamos en este sumando de acá adelante, vemos que en verdad sí hay algunos factores que hay al menos un par de algunos que están en común a uno, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos el 2, y si nos fijamos bien, al 12 lo podemos escribir como 2 por 6. Aquí tenemos la A, y aquí también aparece la A. Aquí aparece la X, y aquí también aparece la X, ¿no es cierto? Entonces, aún se puede seguir factorizando, aunque ya no entre todos los sumandos, ¿no es cierto? Entonces esto lo puedo escribir, voy a hacerlo rápidamente, como 7 al cuadrado de x al cubo, y menos 2 a x al cuadrado, que multiplica a 6ab más wx al cuadrado. ¿Ya? Fuimos un paso más allá y factorizamos una expresión que quedó adentro. ¿Ya? Fue el mismo proceso, sacamos el factor común, ¿no es cierto? En este caso, factor común entre los números estaba el 2, porque aparecen ambos sumandos. Entre las variables estaba la A, porque la A es la que tiene la menor, solo la A la primera. El signo no sería menos. Sí, perdóname. Aquí debería tener, vamos a escribirlo de esta forma, vamos a ponerle aquí más y aquí el menos. Ok, muchas gracias. Sacamos aquí la A porque la A, la primera potencia, porque justamente es la menor de las potencias, y sacamos la X al cuadrado porque justamente entre el 2 y el 4, el 2 es menor. ¿Ya? Ahora, yo les quiero hacer una pregunta aquí. Ya vemos que estas son dos formas de escribir la misma expresión algebraica. De entre la primera, la que está con naranja, y la segunda, que está con morado, ¿cuál creen que es la respuesta correcta, por así decirlo? Digámosle que está de acá arriba, le vamos a llamar la 1, y esta acá abajo le llamamos la 2. Entre 1 y 2, ¿cuál sería la respuesta correcta de este proceso de factorización? Si les dicen factorice esta expresión de acá arriba, ¿cuál de estas dos creen que sería la respuesta correcta? 1, 2. La 2 me dicen, la 1. La 2. 2 porque se reduce al mínimo. Ya, interesante. Algunos dicen la 1, algunos dicen la 2. Juan nos dice que debería ser la 2 porque se reduce al mínimo. A ver, bueno, ya. Les voy a comentar algo. Esa es una muy buena respuesta. Isaías, temeroso de que esté respondiendo mal, me mandó un mensaje directo y me dice, cualquiera dependiendo de lo que nos piden. Esa es justamente la respuesta correcta. Ya, perdón, les mandé una pregunta capciosa. Ya. Uno no factoriza una expresión algebraica para satisfacer a los profesores, para sacar una buena nota. Uno factoriza una expresión algebraica porque le hace falta, ¿ya? Porque a veces es más fácil, en vez de ver sumandos, es más fácil ver
cosas multiplicándose, ¿no es cierto? Imagínense que esta es una ecuación y esta está igualado a cero, entonces esto de aquí se muere y simplemente nos queda esto de acá, por ejemplo, ¿cierto? Así que la respuesta correcta está en su corazón. En verdad, depende de lo que estén haciendo. ¿Ganamos algo factorizando esto de acá abajo? ¿Ganamos algo yendo más allá de factorizar esto de aquí? No sé, tal vez sí, tal vez sí, tal vez sea más sencillo para el ojo ver una expresión así que una expresión como la primera, como la que está en negro. Tal vez sea más sencillo explicar qué representa esta expresión algebraica, ¿no es cierto? Tal vez una ecuación de algún modelo en economía, que tal vez esto de aquí sea un factor de producción, aquí una producción inicial, esto tal vez sea la cantidad de trabajadores y esto tal vez sea la cantidad de consumidores, ¿no es cierto? Y información de ese estilo no se puede ver acá arriba, ¿cierto? Tal vez, es posible, depende de la situación. Entonces, cuando a uno le piden factorizar algo, a veces, a veces solo para ver qué técnicas aplican, ¿ya? Porque todo depende del contexto, ¿ya? Muchas veces van a ver que simplemente no factorizar es la mejor opción. No es necesario que se tiren ven una expresión algebraica y ya están los traumas de la infancia. Tengo que factorizar esto. No, a veces es más sencillo dejarlo tal cual, ¿no es cierto? Vamos a despertar algunos traumas de la infancia aquí, ¿no es cierto? ¿A qué les recuerda una expresión como la siguiente? Una expresión algebraica como la siguiente. Un medio de at al cuadrado, ¿cómo era esto? Más at, no era más at, más bt más x. Me parece que era así, no he estudiado física en años. ¿A qué les recuerda esta expresión de aquí? A veces aquí le ponen b sub 0, aquí le ponen x sub 0. ¿Alguna vez han visto esta fórmula? Me parece que era así, tal vez yo estoy mal, que la puse mal. Es física, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Justamente es eso. Esta fórmula de aquí define una función x de t. Bueno, no voy a explicarle funciones ahorita, ¿no es cierto? Esta es una función x de t, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta fórmula de aquí nos explica dónde se encuentra una partícula que tiene aceleración a y velocidad inicial b sub 0, ¿ya? Claro que podríamos aquí factorizar tal vez la t, ¿no es cierto? Y nos quedaría t por un medio de a por t más b 0 más x sub 0. Pero ¿qué pasa aquí? Digamos que ya tenemos, en vez de tener variables, ya tenemos una fórmula explícita, ¿no es cierto? Tenemos tal vez un medio de 5 por t al cuadrado más 3t, simplemente así. Un medio de 5t al cuadrado más 3t, ¿ya? Y se les ocurre factorizar, ¿no es cierto? Y hacer los cálculos correspondientes. Y aquí nos queda 2.5t más 3, ¿ya? ¿Qué pasa? Acá arriba, cuando no factoricé, para alguien que sepa física, ¿no es cierto? Y la mayoría de ustedes va a tener que saber física, dicen, yo le veo así arriba la fórmula de aquí, digo, entonces es en este movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es 5 y la velocidad inicial fue de 3, ¿ya? Si yo veo esta fórmula de aquí que no está factorizada, para mí es clarito eso. Pero si yo veo esta fórmula acá abajo, me quedo pensando, puchas, ¿qué es esto de aquí? 2.5t más 3, ¿qué es este 3? ¿Qué es este 2.5? No está muy claro, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la moraleja aquí es que antes de meterse de lleno a factorizar cualquier expresión algebraica, ¿cierto? Bueno, ya cuando lo necesiten, hay que considerar el contexto. ¿Hace falta factorizar? ¿Gano algo factorizando? A veces sí, a veces la factorización es una técnica muy útil. Les va a servir en cálculo, en álgebra, ¿ya? Todos van a ver eso en sus carreras como mínimo. Si sigue una ingeniería van a ver cálculo y álgebra. Física no sé, física a lo mejor no. Eh, ya. En cálculo y álgebra es muy útil saber factorizar. Ahorita, la próxima clase que es de funciones, vamos a ver que
factorizar nos va a servir para determinar la forma de las parábolas, ¿ya? Ya en el preuniversitario, en las clases regulares del preuniversitario, van a aprender un poquito de circunferencias, y ahí es súper útil saber factorizar para determinar una circunferencia a partir de su fórmula, ¿ya? Entonces, a veces es útil, pero no se tienen de lleno a factorizar cualquier expresión algebraica que quieran, o a factorizar hasta lo mínimo que puedan, porque a veces se pierde información muy importante, ¿no es cierto? Entonces, respuesta 1 estaba bien, respuesta 2 también estaba bien. Todo depende del contexto, como nos dijo Isaías. Bueno, me dijo a mí nada más, para que les diga a ustedes Isaías, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien no entendió sobre el factor común? ¿O alguna pregunta en general? ¿Ya? Porque si no, sigamos al siguiente técnica de factorización, ¿ya? La siguiente técnica de factorización se le conoce como, o bueno, una de las tantas técnicas, y una de las más importantes, se le conoce como factorizar trinomios cuadrados perfectos en binomios cuadrados, ¿ya? Antes de ir más allá, ¿quién me puede decir qué es un trinomio y qué es un binomio? ¿Qué es un trinomio? ¿Nadie? ¿Se me fue el internet? Trinomio de tres. O sea, trinomio justamente viene de que tres. Está compuesto por tres términos, tiene dos. Por ahí va. Lo que les falta, la palabra mágica aquí que les falta, es que un trinomio es una expresión algebraica con tres términos. Perdón, con tres, ya me confundí, con tres sumandos, ¿ya? Por ejemplo, esta cosa aquí tiene tres términos, el 1 medio, el 5 y el 3 cuadrado. Solo esta cosa de aquí. Pero esto no es un trinomio. ¿Ya? Es esta fórmula de aquí, tal vez el 1 medio es 5t al cuadrado más el 3t. Esto sí es un binomio porque tiene dos sumandos. Aquí hay un término compuesto, digamos, sumado a otro término compuesto. Anaí me hizo una pregunta. ¿Cómo factoricé la segunda fórmula? ¿Te refieres a esta de aquí? Sí, profe. Ah, ya. Bueno, hice dos pasos a la vez. Primero, si se fijan bien. Wow, ¿qué pasó? Si se fijan bien, en esta fórmula para hacer esta factorización, aquí hay solo un factor común, que es la t, ¿cierto? Entonces, a la t como factor común, le separé aparte, ¿no es cierto? ¿Y por qué solo le puse la t a la primera potencia? Pues porque la menor potencia la que aparece es 1, ¿no es cierto? Aquí está t a 1 y 1 es menor que 2. Entonces, le separé. Luego, en esta primera parte, en vez de poner 1 medio por 5, ya le puse directamente 2.5, ¿ya? Solo para, para explicarles mejor el punto que estaba haciendo. Entonces aquí está el 2.5, que es el 1 medio por 5. Ya, este de aquí. Ya, y esta t, ¿no es cierto? Que estaba al cuadrado, se quedó simplemente como una t, porque es 2 menos 1, 1. Entonces aquí nos queda la t. Y acá nos queda más 3. ¿Ya? Entonces, tal vez lo que confundió fue haber hecho esta multiplicación de aquí, 1 medio por 5, ¿no? Ok. Bueno, estábamos en esto de trinomios. Un trinomio es una expresión algebraica con tres sumandos. Por ejemplo, esta fórmula del MRU, del movimiento rectilíneo uniformemente variado, es un trinomio. ¿Por qué? Porque tiene un sumando, dos sumandos, tres sumandos. ¿Ya? Por lo tanto, ya tenemos que un binomio, tenemos que un binomio es justamente una expresión algebraica con dos sumandos. No son solo dos términos, son dos sumandos. Tienen que haber dos cosas sumándose, ¿ya?
No necesariamente, ni siquiera tienen que ser variables, a veces pueden ser números, ¿no es cierto? O sea, 5 más 3, binomio. A más B, binomio. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un binomio? A ver, en la anterior clase de potencias, justamente ahí me hizo una pregunta, ¿cómo obtengo la fórmula de A más B al cuadrado? Entonces hicimos este proceso, ¿no es cierto? Por definición de potencia al cuadrado, ¿no es cierto? A más B al cuadrado, que es un binomio al cuadrado, de ahí viene el nombre binomio al cuadrado, es A más B multiplicado por sí mismo, multiplicado por sí mismo. O sea, es A más B multiplicado 2 veces a sí mismo. ¿Ya? Entonces, si aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación, ¿cierto? Vamos a fijar este término de aquí y lo vamos a distribuir a cada uno de los sumandos. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? A más B. Y al A más B le voy a distribuir al A, y me queda multiplicado por A, más A más B. Al A más B le voy a distribuir al B, entonces me queda multiplicado por B. ¿Ya? Acá en el siguiente paso voy a hacer lo mismo. En esta multiplicación de aquí de A más B por A, voy a distribuir el A cada uno de los sumandos. A multiplicado por A me queda A al cuadrado, y A multiplicado por B me queda A por B. Acá hago lo mismo. Distribuyo este B a cada uno de los sumandos, ¿cierto? A multiplicado por B me queda A por B, y B multiplicado por B me queda B al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, esto me queda A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. ¿Ok? Entonces, tal como hicimos la anterior clase, describimos cuál es la fórmula general de un binomio al cuadrado, ¿cierto? Por esto es justamente lo contrario a lo que quiere hacer la factorización. La factorización no quiere transformar cosas que se están multiplicando en cosas que se están sumando, ¿ya? Esto es la distribución, digamos. Lo contrario a la factorización es la distribución. ¿Ya? ¿Pero por qué hago esto? Porque justamente vamos a transformar a expresiones que tengan esta forma de acá, al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a pasar de este paso de aquí, a este paso de acá, a este paso de acá, a este paso de acá. O sea, vamos a hacerlo, pero en resumidas cuentas, ¿no? No vamos a hacer cada uno de estos pasos a cada rato. ¿Ya? Vamos a transformar esta cosa que está aquí en esta cosa que está acá, que ya viene siendo dos factores multiplicándose en vez de tres factores sumándose, ¿ya? ¿Por qué se está multiplicando? Justamente porque aquí está el exponente, ¿ya? Entonces, lo contrario a la distribución es justamente la factorización, pero tenemos primero que hacer la distribución para ver cómo regresamos, cómo nos damos la vuelta en nuestros pasos, ¿ya? Entonces, esta fórmula de aquí, voy a reescribirla acá, ¿no es cierto? Es súper útil. Un binomio al cuadrado es igual al primer término al cuadrado más 2 veces la multiplicación de los términos más el segundo término al cuadrado, ¿ya? Entonces, esta fórmula de aquí hay que acordársela, tenérsela en memoria porque nos va a ser muy útil, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué tal si se nos presenta, vamos a hacer ejemplos para entender esto, ¿no es cierto? ¿Qué tal si se nos presenta una expresión de la siguiente forma? 16z al cuadrado menos 24z, no, pongámosle más 24z, aún no pongamos cosas negativas, más 9, ¿ya? Este es un trinomio, hay tres términos sumándose, ¿ya? Y cuando yo quiero factorizar algo por el estilo, cuando yo quiero factorizar un trinomio, pues lo que quiero es llegar a términos multiplicándose, ¿ya? No sumándose, sino multiplicándose, ¿ok? Entonces ya vimos que si tenemos un binomio al cuadrado, se va a poder escribir de esta forma. Acá tenemos un trinomio, ¿cierto? De alguna forma quiero ver si es que cabe, este es un 9, ¿no? No es una. Si es que cabe esta expresión de aquí con algo parecido a esto de acá, ¿ya? A esto de aquí se le conoce como un trinomio. Cualquier cosa que tenga esta forma de aquí, trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, por ahí va, ¿ya? Cualquier forma que, pero es que no quiero que se aprendan así de formas ni nada, creo que solo es necesario que se aprendan esta fórmula de aquí, ¿ya? Cualquier trinomio que tiene esta fórmula de aquí, ¿no es cierto? Un término al cuadrado,
Luego en la mitad 2 por la multiplicación de los términos del extremo, ¿no es cierto? Más b al cuadrado. Se le puede factorizar como un binomio al cuadrado. Entonces, acá yo quiero que en este trinomio de aquí me quede, primero que nada, algo elevado al cuadrado. Aquí ya tengo un 16 y un 7 al cuadrado. ¿Cómo podría escribir este término de aquí como un solo número o variable elevado al cuadrado? ¿Cómo lo podría escribir el 16z al cuadrado? 4 al cuadrado, bueno, podemos escribirlo como 4 al cuadrado por z al cuadrado. Y aquí ya nos dice Natalie por mensaje directo que 4z al cuadrado. Bueno, ya. Vamos a saltarnos el término del medio. ¿Cómo lo podemos escribir al 9 para que me quede como un número, una variable al cuadrado? Correcto, Flower, correcto, Natalie. 3 al cuadrado. Correcto, Leslie. ¿Y cómo le podemos escribir al término de aquí del medio para que me quede como... Bueno, esto lo hago yo, ¿ya? El 24, aquí en el término del medio yo quiero que me quede por ahí un 2, ¿ya? ¿Y dónde puedo sacar el 2? Pues del 24. Al 24 lo puedo escribir como 2 por 12. Es en raíz cuadrada del primer término y el tercer término, ¿ya? Al 24 lo podemos escribir como 2 por 12. Entonces, bueno, voy a ponerlo aquí aparte nada más, ¿no es cierto? Al 24 yo lo puedo escribir como 2 por 12, pero al 12 también lo puedo escribir de otra forma. Al 12 lo puedo escribir como 3 por 4, ¿ok? Entonces, en vez de escribir 24, yo voy a escribir 2, que es este 2 de acá. Luego voy a escribirle al 3 y al 4, ¿no es cierto? Pero no me voy a olvidar de la z y a la z la voy a incluir dentro del 4. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que el primer término tiene un 4 y una z, y el último término tiene un solo 3. Entonces, al 3 le aislé, al 2 le hice aparecer sí porque sí, ¿no es cierto? Al 3 le aislé, y al 4 pues justamente le di la z, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué conseguimos con esto? Bueno, podemos ir más allá. Aquí falta un igual. Voy a ir más allá. Al principio, eh, Natalie, por mensaje directo, me dice que al 16z al cuadrado lo podemos escribir como 4z al cuadrado, ¿no es cierto? En vez de escribir 4 al cuadrado por z al cuadrado, la clase anterior vimos que tenemos una propiedad de los exponentes que lo podemos escribir como 4z al cuadrado, porque el exponente justamente se distribuye entre los factores, ¿ya? Acá lo podemos escribir esto de aquí tal cual como quedó, 2 por 3. Vamos a escribirlo de otra forma, vamos a ver, 2 por 4, z por 3. El orden de los factores no altera el producto final. Y al final tenemos 3 al cuadrado. ¿Y qué tenemos? Fíjense, algo muy parecido a lo que está acá arriba. Primero tenemos un término al cuadrado. En este caso, nuestro término de aquí es el 4z y está elevado al cuadrado. Al final vamos a tener otro término al cuadrado. Justamente tenemos al final 3 al cuadrado. Y en el medio tenemos un 2. Perfecto, aquí está el 2. El primer término sin el cuadrado, ¿no es cierto? Ah, perfecto, aquí está el 4z sin el cuadrado, perfecto. Y el último término sin el cuadrado. Entonces, en vez de tener el 3 al cuadrado aquí en el medio, justamente tenemos 3 al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo hacer este proceso que hicimos de la propiedad distributiva, ¿no es cierto? Puedo hacerlo hacia atrás. Entonces, puedo pasar de aquí, puedo pasar a este salto de acá, este salto de acá, este salto de acá. Y como conclusión, puedo llegar a esta parte de aquí. Pero no voy a hacer todo este proceso a cada rato, ¿no es cierto? Ya vi que tiene esta forma de aquí, esta forma de trinomio cuadrado perfecto. Entonces, el resultado de hacer esta operación nos va a quedar justamente 4z más 3 al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? ¿Cierto? Aquí vemos que a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado es igual a más b al cuadrado, es decir, este término a y este término b sumados y elevados al cuadrado. Acá pasa exactamente lo mismo. Aquí vamos a tener este término 4z y este 3 sumados y todo eso lo elevamos al cuadrado. ¿Ok? ¿Preguntas? Entonces, para factorizar trinomios, si queremos determinar si un trinomio es cuadrado perfecto, lo que hay que hacer es ir descomponiendo cada uno de los sumandos
ver si los podemos expresar de la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Un primer término al cuadrado, al final otro término al cuadrado, y en el medio el doble producto de los términos del extremo. ¿Ya? Entonces, esta fórmula de aquí nos dice todo lo que debemos saber de un trinomio cuadrado perfecto. Alguien me dijo ahí que hay un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Bueno, eso es cierto que hay formas y todo, pero todo se deriva de esto. Todas las técnicas de trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, ¿cuál sale a ver? X cuadrado más 2xy más y al cuadrado, cosas así. Todo se deriva simplemente de esta fórmula de aquí. ¿Ya? Entonces vamos a poner otro ejemplo. Ya, antes de pasar al otro ejemplo, vamos a ver qué pasa. Alguien me dice, ¿puedes repetir lo último? Por favor, no entendí. ¿Puedes desbloquear tu micrófono y explicarme exactamente qué es lo último que no entendiste? ¿Qué parte? Del ejercicio que estábamos haciendo, Ajá, cuando ya le hizo ahí entre paréntesis esa de 4z más 3 elevado al cuadrado, eso no entendí. ya, no entendiste. Ya, fíjate. Ajá. Ya entendimos hasta aquí, ¿no es cierto? Que a este 16z al cuadrado más 24z más 9 se le puede escribir como 4z al cuadrado más 2 por 4z más por 3 más 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Hasta ahí esperemos que no haya habido problemas, ¿no es cierto? Vamos a comparar esta expresión de aquí con la expresión del trinomio cuadrado perfecto. General, el trinomio cuadrado perfecto general, que tenemos a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, ¿cierto? Ya. Fíjate, ¿qué tenemos? Tenemos un término que es 4z al cuadrado, lo mismo que acá. Tenemos un término que es a al cuadrado. Si quieres, podemos pensar que este 4z toma el valor de a, ¿cierto? Aquí tenemos el 4z. Al final tenemos un término al cuadrado, que es, en este caso es 3 al cuadrado. Puedes pensar que la b toma el valor del 3, ¿ya? Para complementar, vemos que en la mitad, primero tenemos un 2, ya perfecto, tal como en el trinomio cuadrado perfecto. Tenemos el término 4z que justamente correspondía a nuestra a, perfecto, check, ¿no es cierto? Visto. Y tenemos el último término que es el 3, ¿no es cierto? Que justamente correspondía al valor de la b, ¿no es cierto? Entonces, justamente esta expresión algebraica de aquí, que es 4z al cuadrado más 2 por 4z por 3 más 3 al cuadrado, tiene la misma forma que el trinomio cuadrado perfecto general, el a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Solo que en vez de la a está el 4z, en vez de la b está el 3, ¿ya? Y ya vimos que por la propiedad distributiva de la multiplicación, esto de a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado es justamente igual a más b al cuadrado, ¿cierto? Pero en vez de tener a, ¿no es cierto? Ya habíamos quedado que en vez de tener a tenemos la 4z, y en vez de tener b, justamente tenemos el 3, ¿ya? Entonces el resultado de esta expresión de aquí es justamente 4z más 3 al cuadrado. ¿Ya? Es simplemente reemplazar el valor de a por lo que corresponde a la a, reemplazar el valor de b por lo que le corresponde a b. ¿Eso responde a tu pregunta o aún sigues confundido? Sí, ya, ahora sí, entendí, gracias. Ya, ok, ya. Vamos a revisar qué pasa ahora si es que en vez de estar sumándose, se está restando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si tenemos a menos b al cuadrado? ¿Ya? Bien que podríamos meternos a hacer todo este problema de acá, ¿no es cierto? A más b al cuadrado, vimos al principio, ¿no es cierto? Que es a más b por a más b, aplicar la propiedad distributiva y llegar a alguna fórmula, ¿ya? Pero nosotros somos más inteligentes que eso. Se le está un poco más acá. Nosotros somos un poco más inteligentes que eso. Entonces podemos aplicar propiedades matemáticas que son muy útiles, ¿no es cierto? En vez de escribir a menos b al cuadrado, lo podemos escribir de la siguiente forma. Podemos escribirlo como a más menos b al cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque más por menos nos da justamente menos, por la ley de signos, ¿ya? Y esta es una de las razones por las que estoy a cada rato diciendo sumando, 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 y me dicen, ¿cómo que sumando? Pero si aquí se están
Por ejemplo, acá arriba, ¿no es cierto? ¿Cómo que sumandos? Sí, ahí donde hay una. ¿Cómo que sumandos? Aquí se están restando algunas cosas y le sigue llamando sumandos. Bueno, las restas también son una especie de suma, ¿no es cierto? Estamos sumando números negativos o variables negativas, o sea, variables negativas, ¿ok? Entonces acá podemos escribirlo de esta forma, ¿no es cierto? A menos B al cuadrado nos queda A más menos B al cuadrado. Y por la fórmula que vimos acá, ¿no es cierto? ¿Qué nos queda? El primer término al cuadrado, perfecto, nos queda el primer término al cuadrado. Luego nos queda más un 2, ¿no es cierto? El primer, multiplicado por el primer término. Luego multiplicado por el segundo término, pero en este caso, en este binomio de aquí al cuadrado, el segundo término es el menos b. ¿Ya? Y finalmente, nos queda el último término al cuadrado. Ups, perdón. Nos queda el último término al cuadrado. ¿Ya? El resultado de esto, ¿no es cierto? Al menos lo podemos sacar de aquí, ¿no es cierto? Entonces, menos por más es menos. Y acá, ¿qué pasa si es que hay un menos dentro de un paréntesis y todo esto elevado al cuadrado? Pues pasa que el menos se desaparece porque nos queda menos b por menos b. Y nos queda un menos por un menos. Menos por menos es más por ley de símbolos. Aquí nos queda más b al cuadrado. Entonces, este es otro tipo de binomio al cuadrado que involucra una resta elevada al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la única diferencia con el primero, el que involucraba una suma? Que el término del medio se queda con un menos. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un trinomio frente a nosotros, cuando tenemos un trinomio frente a nosotros, ¿como cuál podemos hacerlo? ¿Ya? Podemos regresar, podemos utilizar también esta fórmula de aquí, aplicar el mismo proceso de acá. Ya, vamos a hacer un ejercicio que a lo mejor muchos de ustedes, tal vez todos ustedes, lo vieron en en la prueba de ubicación. La pregunta era, bueno, habían opciones, ¿no? Pero aquí vamos a hacer que la pregunta es, factorice la siguiente expresión. Menos 9x al cuadrado, más 12x, menos 4. ¿Ya? Muchos no pudieron. Muchos se confundieron, muchos dijeron, esto no se puede factorizar. ¿Ya? Y es porque tenía una trampita, ¿no es cierto? ¿Cuál es la trampa? Hasta ahorita yo les yo les di las dos fórmulas generales de los trinomios cuadrados perfectos, que son esta de acá arriba, ¿no es cierto? A al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, y esta de acá abajo, que es al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Y de repente les salgo con que, sí es un trinomio, correcto, pero ¿qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de acá? Hay un menos ahí que me está estorbando. Y no sé si algunos de ustedes paniquearon, no sé, y dijeron, no, pues si es que está un menos por delante, esto no es un trinomio cuadrado perfecto. O no sé si es que eso fue su razonamiento o qué, pero dijeron, no, esto no se puede, había una de las opciones, esto no se puede factorizar. La respuesta es que esto sí se puede factorizar, ¿ya? Si es que algo les está molestando, lo apartan. De alguna forma tratan de lidiar con eso que les está molestando para que deje de estorbar. Claro que este menos de aquí es un estorbo completo, ¿no? Porque no nos deja las fórmulas que habíamos visto, al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado, o al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Entonces voy a poner la parte, ¿no es cierto? Voy a poner la parte. Voy a poner el menos y lo voy a separar de toda mi expresión, ¿ya? Ahora, como estoy poniendo el menos aparte, toca multiplicar el trinomio por menos 1. Eso es, Guillermo me dice que toca multiplicar el trinomio por menos 1 y eso es casi incorrecto, casi correcto, pero no totalmente correcto. Voy a poner el menos aparte, ¿no es cierto? Y voy a reescribir la expresión, ¿ya? Pero como estoy poniendo el menos aparte, en vez de poner 9x al cuadrado, voy a poner 9x al cuadrado. Digamos que aquí con un más, pero el más no lo voy a poner porque es redundante, ¿ya? ¿Qué pasó? Al menos le saco aparte, como si fuera un factor común. Le estoy sacando aparte, ¿ya? En vez de poner más, como al menos le estoy sacando aparte, tengo que compensar. Entonces aquí voy a poner menos 12x. ¿Por qué pongo menos en vez de más? Porque
Como el menos está aparte y va a multiplicar a todo, entonces vamos a tener menos por menos nos da más. ¿Ok? A este menos de aquí también le estoy sacando aparte, lo estoy moviendo a otro lado. Entonces, para compensar, aquí voy a poner más 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? A este menos de aquí lo separé de toda la expresión completa, ¿no es cierto? Y me quedó menos 9x al cuadrado menos 12x más 4. ¿Ya? Para comprobar que está bien, pueden hacer la multiplicación, ¿no? Menos por 9x al cuadrado me queda justamente menos 9x al cuadrado. Menos por menos 12x me queda justamente más 12x. Menos por más 4 me queda justamente menos 4. ¿Ya? Guillermo me dice, toca multiplicar el trinomio por menos 1. No es tan cierto eso. Lo que hay que hacer es factorizar el menos 1, porque en cierta forma se podría decir que en todos estos números está por ahí metido el menos 1 escondido, digamos. ¿Ya? Entonces, de cierta forma se factoriza el menos 1, otra forma de verlo es se factoriza el menos. ¿Y qué tenemos aquí? Justamente un trinomio ya muy parecido a lo que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Un primer término con más por delante, o mejor dicho, sin un menos por delante. Un segundo término que, bueno, ya toca ver, considerar cuál es el símbolo, y un tercer término también con un más por delante. ¿Ya? Ahora, si queremos factorizar este trinomio, lo que hay que hacer es, bueno, si es que tenemos la impresión de que este es un trinomio cuadrado perfecto, lo que hay que hacer es justamente tratar de reescribirlo, a ver si es que en verdad sí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo puedo reescribir yo el 9x al cuadrado? Directamente, ya para no hacer todo el trámite que hicimos arriba. Tres x 3x, casi. Toca reescribirlo como 3x. Este color no se ve tan bien. Toca reescribirlo como 3x al cuadrado. Para los que no sepan, para escribir, digamos, x al cuadrado, eh, el símbolo que define una potencia es este de aquí, esta especie de B invertida hacia arriba. No sé, depende de los teclados que tengan, ¿cierto? Para mí esta tecla tengo que presionar la Alt y la ñ en mi teclado. No es la ñ, es la letra, la tecla que está al lado de la ñ, ¿ya? Y luego escribir una letra, ¿ok? Cuando quieren escribir en el chat, obviamente no pueden escribir el superíndice, ¿no es cierto? El 2. Cuando quieren escribir en el chat, tienen que buscarse esta teclita de aquí, y ahí se entiende que es x al cuadrado, ¿ok? Igual cuando buscan una fórmula en Google, algo así, así se hace, ¿ok? Bueno, solo un extra, ¿ya? Pero justamente al 9x al cuadrado lo puedo escribir como 3x al cuadrado. Es justamente lo que nos queda. 3 al cuadrado nos da 9, x al cuadrado nos da x al cuadrado, ¿ya? Vamos al del fondo. ¿Cómo lo podemos escribir al 4? Este es facilito, lo podemos escribir como 2 al cuadrado, ¿ya? ¿Y cómo? Pero el signo no pertenecía al 9x. El signo le pertenecía al 9x y también le pertenecía al menos. Isaías. Entonces, le saqué aparte, pero para compensar al término del medio que tenía el más, le puse el menos, ¿ya? Ahora solo me estoy concentrando en lo que está acá adentro, ¿ya? Tal como me dice Leslie, al término del medio lo podemos escribir como menos 2, ¿cierto? Porque en un trinomio cuadrado perfecto, yo quiero que el término del medio tenga el 2 por ahí, ¿cierto? Entonces, el término del medio lo puedo escribir como menos 2 multiplicado por 3x y multiplicado por 4. ¿Ok? ¿Por qué por 3x? Porque justamente quiero que me aparezca el 3x que está aquí al principio. Eh, Perdón, y no es por 4, es por 2. ¿Ya? ¿Y por qué le dejo el 2 aparte? Porque justamente quiero que me quede el 2 aquí, ¿cierto? Entonces tengo un 2 que le pertenece, digamos, al trinomio cuadrado perfecto. Tengo el 3x que le pertenece a este primer término. Y tengo este 2 que le pertenece, digamos, o le corresponde al término final, ¿ya? Y este es justamente el término del medio. 2 por 3 es 6 y 6 por 2 es 12. Y aparte está la x ahí. Entonces,
Estamos muy bien. Descubrimos que este trinomio de acá arriba tiene forma de trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, yo lo puedo factorizar utilizando, en este caso, la fórmula de la resta o sea, de la resta al cuadrado, ¿cierto? Como el término del medio tiene un menos por delante, el resultado va a quedar el primer término menos el segundo término, o mejor dicho, el término del inicio menos el término del final, y todo eso elevado al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar 3 menos 2 al cuadrado, no, nos queda 3x menos 2 al cuadrado. ¿Ok? Esa sería la respuesta. De dónde salió esto de acá? Este le vendría a corresponder el valor de A que vimos arriba, y este le vendría a corresponder el valor de B. Y justamente corresponde a la fórmula del trinomio cuadrado perfecto. Entonces, en vez de escribir A al cuadrado menos 2A más B al cuadrado, escribimos A menos B al cuadrado, que en este caso corresponde a 3 menos X menos 2 al cuadrado. Y, obviamente, por delante, siempre venir arrastrándole el menos que estaba al principio. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? En esta pregunta fallaron algunos de la pregunta del examen. ¿Ya? Entonces ya saben cómo determinar si es que un trinomio es cuadrado perfecto o no. ¿Qué tenemos que hacer? Ver si es que se le puede escribir de esta forma. A al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado, o a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Pongamos un último ejemplo de algo que no es un trinomio cuadrado perfecto, que también estaba en el examen, ¿cierto? Yo les puse, factorice la siguiente expresión. Ay, perdón. Factorice la siguiente expresión. Se fue un poquito esto. La expresión era x al cuadrado y al cuadrado menos 4xy menos 4. La pregunta es, ¿esta cosa aquí es un trinomio cuadrado perfecto o no es un trinomio cuadrado perfecto? Juan Murillo me dice sí. Nathalie me dice sí. Sí, vamos a ver. ¿Ya? Para que sea un trinomio cuadrado perfecto, ahí está, David Yacega me dice que no es, no por el signo. Vamos a ver por qué. Para que sea un trinomio cuadrado perfecto, debo poder escribirlo de alguna de las dos fórmulas, ¿no es cierto? O bien a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado, o bien a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Veamos si es que esta cosa de aquí se le puede escribir de alguna de las dos formas, ¿no es cierto? El primer término lo puedo escribir como xy al cuadrado. El término del medio lo puedo escribir como menos 2 por xy por 2. Y el último término lo puedo escribir como menos 2 al cuadrado. ¿Ya? Casi que es un trinomio cuadrado perfecto, pero tal como nos dice David Yacelga, la respuesta es que no lo es. Sí tenemos el primer término al cuadrado, tenemos el último término al cuadrado, pero en ambas fórmulas, el único que podía tener el término negativo es el término del medio, el término compuesto, el que tiene el 2 por delante. ¿Y aquí qué pasa? El del medio tiene el menos y el último también tiene el menos. ¿Ya? Bueno, claro, no habría problema, digamos, si es que, por ejemplo, aquí esto sí pudimos hacerlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí el último término y el primer término tenían el menos. ¿Ya? Correspondía y le podíamos sacar el factor común, el menos, y trabajar desde ahí. Pero acá no se puede. ¿Por qué? Porque, digamos, sí, le puedo sacar el factor común menos, ¿cierto? Aquí me queda menos, y al final me queda menos xy al cuadrado, más 2xy por 2. Pero como estoy sacando el factor común menos, al final me va a quedar un más 2 al cuadrado. Por más que le saque el factor común menos, el signo del primer término y del último término son distintos. O sea, sí, en este caso, en este trinomio, como dice Alison, solo uno de estos dos términos lleva el signo menos.
ya sea el primero o el último, por más que saque factor común, lo haga lo que sea. Entonces, esta de aquí no tiene una forma de un trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? La respuesta a esta pregunta es, esa cosa de ahí no es un trinomio cuadrado perfecto, lastimosamente. ¿Ok? Entonces, el único que puede cambiar de signo como quiera es el término del medio. Los de los extremos deben tener el mismo símbolo. O bien, ambos tienen que ser menos, y bueno, ahí sacamos factor común menos y ahí lo que sea. O bien ambos tienen que tener el signo más, el signo positivo. El primero es simplemente no tener nada por delante. ¿Ok? Ya. ¿Preguntas? Porque si no, pasamos a la siguiente técnica de factorización, que son trinomios compuestos. O lo que viene siendo lo mismo, binomios, multiplicación de binomios. Tal como, tal como hicimos con los otros dos casos de factor común de binomios al cuadrado, ¿cierto? Empecemos desde la técnica de distribución, ¿no es cierto? Desde la propiedad distributiva de la multiplicación. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo multiplico dos binomios? Voy a acercar la pantalla. X menos 4 multiplicado por 2x más 3, ¿cierto? Voy a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación aquí, tal como hicimos al principio, ¿no es cierto? Voy a hacerlo rapidito. Al x le voy a multiplicar por cada uno de estos dos términos, ¿cierto? Entonces me va a quedar 2x por x, que me queda 2x al cuadrado, y luego me queda, a ver, al x le estoy distribuyendo, le estoy multiplicando por el 2x, y luego le estoy multiplicando por el 3, ¿no es cierto? Entonces me queda 2x al cuadrado más 3x, y al menos 4 le voy a hacer lo mismo. Menos 4 por 2x y menos 4 por 3. Menos 4 por 2x me quedan menos 8x. Menos 4 por 3 me quedan menos 12. ¿Ya? Es lo mismo que hicimos arriba, ¿no es cierto? En los otros dos casos. Estoy aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación, pero lo estoy haciendo más rápido, ¿ya? Para no perder tanto tiempo, porque ya veo que se nos va a acabar el tiempo. Entonces el resultado de esto es 2x al cuadrado. 3x menos 8x me queda menos 5x. 3 menos 8 es 5. Menos 5x y al final me queda menos 12. ¿Ya? Si se fijan bien, el resultado de aquí no tiene ni pinta de que sea un trinomio cuadrado perfecto. El primer término no se le puede escribir como un solo valor elevado al cuadrado, porque, bueno, sí se lo puede escribir, se le puede escribir como raíz de 2 por x al cuadrado. A este se le puede escribir como raíz de 12 al cuadrado, sí, pero de todas formas, el signo menos ya lo delata. Ya esta cosa aquí, como el último término tiene el signo menos y el primero tiene el más, digamos, entre comillas el más, esta cosa aquí simplemente no puede ser un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Pero vemos que a este sumando, a este trinomio de aquí, que es una suma, sí se las puede expresar como una multiplicación, ¿cierto? Obviamente lo que hay que hacer es aplicar la propiedad distributiva al revés. ¿Ya? Pero, claro, en este caso de acá arriba teníamos ya la fórmula y eso. Acá abajo es un poquito más difícil determinar este tipo de cosas. No está claro al ojo que una fórmula, un trinomio, provenga de la multiplicación de dos números. O sea, ¿de dónde viene el menos 5? ¿De dónde viene el menos 12? ¿Ya? ¿Cómo paso de aquí a acá arriba? ¿Cierto? Ahorita está claro porque está todo el procedimiento aquí. Pero ¿qué tal si yo les pongo, vamos a poner un ejercicio del examen. ¿Qué tal si yo les pongo este trinomio de aquí? Y al cuadrado menos y menos 2. Pregunta, ¿será que este es un trinomio compuesto? Y cuando digo trinomio compuesto, quiero decir, ¿será que se lo puede escribir como la multiplicación de dos binomios? Ya. Viéndolo así a simple vista, Juan Morillo nos dice sí, tal vez él recuerda cómo se lo hizo, les dice que no. Bueno, hay que revisarlo, ¿no es cierto? Hay que trabajarlo porque estos los trinomios compuestos no tienen una fórmula estándar, ¿ya? No tiene una fórmula como la de arriba, no es la fórmula del trinomio, es al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, no es al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Hay que hacer un poquito más de proceso, ¿ya? ¿Cuál es este proceso que vamos a hacer? Primero hay que escribir el trinomio en orden,
Y con en orden me refiero a que las exponentes estén en orden. Aquí aparece primero el exponente al cuadrado, el exponente a la 1 y luego un término solito, ¿ya? Y lo que hay que hacer es fijarse en el primer y último término, ¿ya? A este primer y último término los debemos descomponer en factores, ¿ya? Solo el primero y el último. ¿Cómo descompongo el y al cuadrado en factores? Obviamente el y al cuadrado es y multiplicado por y. A los factores les pongo uno encima del otro, ¿ya? ¿Cómo descompongo el menos 2 en factores? Si es que el menos 2 ya es un número primo. Claro, si tenemos un número primo, siempre podemos descomponerle el mismo número por 1, ¿ya? No es descomposición en factores primos, es solo una descomposición en cualquier tipo de factores. Y tenemos que tomar en cuenta el menos también aquí. Entonces lo puedo escribir como menos y 1, ¿ya? De nuevo, para el que no le haya quedado claro cómo, o sea, de dónde salen estos términos de aquí, es porque y por y nos da y al cuadrado y menos 2 por 1 me da menos 2, ¿ya? Ahora, para determinar si esta cosa es un trinomio cuadrado perfecto o no es un trinomio, perdón, es un trinomio compuesto o no lo es, lo que hay que hacer es multiplicar estos factores que sacamos de aquí, multiplicarlos en una cruz, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? A que al y le voy a multiplicar por 1. ¿Cuánto me queda y por 1? Me queda 1y. Y al menos 2 le voy a multiplicar por el y también. O sea, al y le voy a multiplicar por menos 2. Menos 2 por y me queda menos 2y. Y hago esta operación de aquí. 1y menos 2y me queda simplemente menos y, ¿ya? Y verifico que este resultado que me queda acá abajo sea justamente el término que tenemos aquí en medio, ¿ya? En este caso da justamente eso, ¿no es cierto? Y al cuadrado menos y menos 2, descompongo en factores, hago la multiplicación en cruz y el resultado de sumar o sea, el resultado de sumar las multiplicaciones en cruz me da menos y, el término del medio. Eso me quiere decir que a este trinomio de aquí yo lo puedo escribir de la siguiente forma, ¿ya? Hice las multiplicaciones en cruz, pero si es que ya verifico que el término del medio es justamente el resultado, junto a los términos en horizontal, ¿ok? Entonces esto de aquí es y, lo junto con el menos 2, y acá abajo, al y le junto con el, aquí pongamos el más, al y le junto con el más 1, ¿ok? Si quieren comprobarlo, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo acá al lado el proceso de distribución, ¿no es cierto? Al y le voy a multiplicar por cada uno de estos dos términos, ¿no es cierto? Me queda y al cuadrado, y por y me queda y al cuadrado, y por más 1 me queda más y, menos 2 por y me queda justamente, esto es, menos 2y, y menos 2 por más 1 me queda menos 2. Y finalmente me queda y al cuadrado, y menos 2y me queda menos y al final me queda menos 2, justamente lo de acá arriba. ¿Qué tal? Tal vez muchos de ustedes ya han visto esta técnica, ¿no es cierto? Un poquito para algunos les parecerá magia oscura y arcana, ¿no? Eh, pero justamente esta técnica eh, se basa justamente en la propiedad distributiva. Fíjense qué tenemos aquí. Tenemos la y el menos 2y. Y esto ya lo vimos antes, acá abajo. Y menos 2y, ¿no es cierto? Descomponer de esta forma en factores justamente nos da la idea de cómo deberían ser los binomios que componen al trinomio compuesto, ¿ya? Vamos a aplicar esta técnica en otro ejemplo, ¿ya? Para que nos quede claro, voy a poner otro ejemplo. Creo que este también estuvo en el examen. Este ejemplo trata de lo siguiente. Vamos a ver si es que el siguiente trinomio es un trinomio compuesto. 8x al cuadrado más 10x menos 3. ¿Ya?
No me gusta cómo está escrito este 10. 10x menos 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la técnica? La técnica para ver si es que un trinomio es un trinomio compuesto. Lo que hay que hacer es fijarnos en el primer término y en el último término y debemos escribir factores de estos términos, ¿ya? Y lo vamos a escribir por debajo. ¿Cómo puedo escribir al menos 8x al cuadrado? Ideas. Dígame, ¿en qué factores lo puedo descomponer al menos 8x al cuadrado? 4x por 2x, menos 4 por 2. 4 por 2. Ya. Me dicen Leslie, Allison, ya me dan idea que... Ah, ya, correcto, con las x, que lo puedo hacer con el 4 y el 2, ¿no es cierto? En vez de escribir menos 8x al cuadrado, yo lo puedo escribir como menos 4x multiplicado por 2x. Ya, y me dan otros ejemplos, ¿no es cierto? 2 por 4, 8 por 1, ¿ya? Son posibilidades, ¿ya? Vamos a escribirlo así. Menos 4x, no hay que olvidarse del menos. Si es que el término tiene un menos por delante, no hay que olvidarse que alguno de los dos factores tiene que tener el menos. Si es que ambos tienen el menos, eso no sirve porque tenemos ley de signos. Menos 4x por menos 2x más 8x, ¿ya? Alguno de los dos tiene que tener el menos. ¿Ok? A este último también le tenemos que expresar en factores. Y hay dos opciones. Le podemos poner, por ejemplo, vamos a ponerle así, menos 3 por 1, o también le podríamos haber puesto 3 por menos 1. Ya no me acuerdo cuál es la forma correcta. Esperemos que esta sea la incorrecta para hacer un punto, ¿ya? Vamos a componerlo en estos factores de aquí, ¿ya? ¿Cuál es el siguiente paso? Multiplicamos en cruz, ¿cierto? Vamos a multiplicar menos 4x por el menos 1, multiplicado por el menos 1, y vamos a multiplicar 2x por el 3, y vamos a sumar lo que nos salga. Más 2x multiplicado por el 3, ¿ya? El resultado de esto nos va a dar menos por menos más, y el 1 es el 1, así que me queda 4x más 6x, y esto nos da como resultado 10x. También es justamente lo que quería. Ah, diablos. Bueno, eso es justamente lo que quería que nos salga, ¿no es cierto? El resultado de hacer esta multiplicación en cruz y sumar lo que nos haya salido, nos da justamente 10x. Maravilla. Es justamente el término que está en medio. Eso significa que a este trinomio de aquí, yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Lo que hay que hacer es multiplicar en cruz, pero juntar en horizontal. ¿Ya? Multiplicar en cruz, pero yo voy a juntar en horizontal. ¿Ya? Entonces voy a juntar el menos 4x con el 3. Menos 4x, le junto con el 3. Y al 2x le junto con el menos 1. Este trinomio de aquí sí fue un trinomio compuesto y lo puedo juntar de esta forma. Lo puedo expresar como estos dos factores. Menos 4x más 3 por 2x menos 1. ¿Ya? Tal vez, bueno, como los menos son caprichosos, tal vez entre las respuestas hubiese estado, me parece que la respuesta correcta era 4x menos 3. O sea, entre las opciones que había en el examen, ¿no? Me parece que estaba el 4x menos 3 por el menos 2x más 1. Esta también hubiese sido una respuesta correcta porque le saqué el menos de aquí y le pasé acá, digamos. Ya depende de dónde se le quiera poner al menos, pero bueno. ¿Ya? El punto es que así se utiliza esta técnica. ¿Hasta aquí preguntas? Porque hay veces que parece que esta técnica no funciona, ¿no es cierto? Vamos a hacer un último ejemplo de esta sección. Es factorizar el siguiente trinomio. Y al cuadrado menos 3y. Porque Flaubert ahorita tal vez dice, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no pusimos el 8 por 1? ¿No es cierto? ¿Ya? O sea, hay varias opciones. En vez de escribir aquí menos 4x por 2x, pudimos haber puesto el menos 8 por 1.
Y les invito a que lo intenten en sus casas después de la clase y vean que en verdad no va a salir al final el 10x acá. De cualquier forma, si quieren ponerle el 8 por 1 y ponerle el 3 y el 1, de cualquier forma que les combinen, no les va a salir. Porque a veces también depende de la elección de los factores, ¿no es cierto? Vamos a factorizar este trinomio de aquí, ¿no es cierto? Entonces se me ocurre, bueno, vamos a aplicar la técnica, ¿no es cierto? Entonces me fijo en el primer término, y a este término de ley solo le puedes componer en y por y, ¿ya? De este no hay otra forma de verlo. Pero esta menos 4, justamente podemos hacer algo por el estilo. Puedo escribirlo como menos 2 por más 2, ¿no es cierto? Menos 2 por más 2 me queda menos 4. Yo aplico la técnica, ¿no es cierto? Multiplico en cruz y el resultado me queda y por menos 2 es menos 2y. 2 por y me queda más 2y. Menos 2y más 2y es igual a 0. Y regreso a ver, híjole, ese 0 no es el término del medio que estaba buscando. ¿Qué significa esto? Eso no significa, quiero que esto quede claro, eso no significa que el trinomio no sea trinomio compuesto. Tal vez no lo sea, pero se le podría poner por sustracción. No entiendo a qué te refieres con poner con sustracción. La cosa es que lo que pasó aquí es que escogimos mal los factores. Correcto, Leslie, correcto, Flaubert. En vez de escoger menos 2 por más 2, ¿cierto? Podemos poner otros factores. En vez de poner el menos 2, le podemos poner al menos 4. Y en vez de poner al más 2, le podemos poner al 1. Menos 4 por 1, justamente me queda menos 4. Ahora, si hago la multiplicación en cruz, ¿cierto? Ya no me queda esto. Hago la multiplicación en cruz, y por menos 4 me queda menos 4y, más 1y, y el resultado es menos 3y. Y este menos 3y es justamente el menos 3y que aparece aquí. Eso significa que a este trinomio compuesto lo puedo escribir como los junto en horizontal. Y con el menos 4 multiplicado por y más 1. ¿Ya? Entonces, a veces si es que no sale el término del medio después de hacer la técnica, a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar los factores. ¿Ya? Ok. Entre los trinomios compuestos, vamos a pasar a uno de los últimos temas. Entre los trinomios compuestos están unos trinomios bastante interesantes. El siguiente tema es la diferencia de cuadrados. Hay unos trinomios compuestos bastante interesantes, que son los siguientes. ¿Qué pasa si es que yo multiplico la suma de un binomio por la resta? La suma de dos términos por la resta de estos dos términos, ¿cierto? Vamos a hacer rapidito este procedimiento. Al a le distribuye a ambos lados, ¿no es cierto? Me queda a por a al cuadrado. A por menos b me queda menos ab. Hago lo mismo con el b, al b le distribuyo. B por a me queda a por b. Y b por menos b me queda menos b al cuadrado. ¿Ya? Y el resultado de este procedimiento es justamente a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Ya? Este de aquí, bueno, no es una especie, bueno, es un trinomio así entre comillas. ¿Ya? O digamos, es un trinomio, o sea, ¿a qué me refiero que es un trinomio? Porque le podemos poner algo en medio, ¿no es cierto? Al cuadrado más 0 menos b al cuadrado, ¿ya? O sea, técnicamente no es un trinomio, pero por ahí va. Más o menos tiene la forma de un trinomio compuesto. Ya, es, digamos, un binomio compuesto, pongamos entre comillas, ¿ya? Es especial porque justamente es curioso, ¿no es cierto? Que la resta de dos cuadrados provenga de la multiplicación de dos binomios, ¿ya? Aquí tengo un solo binomio y aquí tengo dos binomios, pero esto sigue siendo una técnica de factorización y es una de las técnicas de factorización más usadas, más importantes que hay por ahí, ¿cierto? Entonces, tal como hicimos en los casos anteriores, ¿qué es lo que hay que ver, no es cierto? Si tengo dos cuadrados restándose,
puedo aplicar la propiedad distributiva hacia atrás y expresar esta resta como una multiplicación. Lo contrario de la distribución es la factorización, ¿ya? Entonces, en vez de encontrar sumandos, o en este caso se están restando, ¿no es cierto? Encuentro factores. Esta técnica es súper útil, súper conocida y es súper sencilla de aplicar. ¿Ya? Por ejemplo, algo sencillito. Algo sencillito, ¿no es cierto? ¿Qué tal si les pido factorizar 3x al cuadrado menos y al cuadrado? Pregunta, ¿se puede factorizar esto? ¿Sí? ¿No? ¿Se durmieron? ¿Se puede? ¿No se puede factorizar esto? ¿Se me fue el internet? Tal vez están, no creo, me dicen. No, no se puede. Tal vez está un poco duditativo, ¿no es cierto? Porque dicen, a ver, pero tiene que ser diferencia de cuadrados, ¿cierto? Tiene que ser un número elevado al cuadrado o una variable elevada al cuadrado menos otra variable elevada al cuadrado. ¿Será que hay alguna forma de escribirle al 3x al cuadrado como una sola variable, un solo término elevado al cuadrado? La respuesta es que sí. Hasta ahorita solo hemos estado pensando en números enteros y todo eso, pero no nos olvidemos de nuestros amigos los números irracionales, ¿no? Porque sin irracionales hay que, hay que descartarlos. Al 3x al cuadrado lo puede escribir, ¿cierto? Como la raíz de 3x al cuadrado. ¿Ya? La raíz no le involucra a la x, ¿ok? ¿Sí o qué? ¿Qué pasa si el raíz de 3 le elevo al cuadrado? El resultado me da 3, ¿cierto? Y acá me queda menos y al cuadrado. Esto de poner raíces por ahí también nos puede servir acá en los trinomios cuadrados, ¿no? Aquí simplemente puse ejemplos sencillos, pero hay que tener en cuenta que se pueden poner por ahí raíces, ¿no es cierto? ¿Ya? En el archivo PDF hay un ejemplo de eso. ¿Ok? Se lo puede escribir de esta forma. En vez de escribirlo 3x al cuadrado, lo puede escribir como raíz de 3x al cuadrado y al menos y al cuadrado, pues tal cual. ¿Ya? Viéndolo así, esto ya se puede factorizar, ¿cierto? Y aplico simplemente la fórmula de la diferencia de cuadrados. Si tengo un cuadrado restándose a otro cuadrado, pues lo puedo escribir como la suma multiplicado por la resta de los términos. Entonces aquí lo puedo escribir esto como raíz de 3x más y multiplicado por la raíz de 3x menos y. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo más sencillo, ¿no es cierto? 4z al cuadrado menos 1. ¿Se puede factorizar esto? Sí, ¿no? Ya no confío en usted, profe. Sí, ¿no? Ahora sí, sí, ¿no? ¿Por qué se puede factorizar esto? Porque, bueno, el 4z al cuadrado, muchos de ustedes ya habrán visto que esto se le puede escribir como 2z al cuadrado, y al 1, el 1 es infame por esto, al 1 se lo puede escribir como 1 al cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué tenemos? Resta de cuadrados. Esto se le puede escribir como 2z más 1 por 2z menos 1. Pregunta, ¿será que se puede aplicar? ¿Hasta aquí preguntas? Me avisan, ¿ya? ¿Será que se puede aplicar tal vez la diferencia de cuadrados para simplificar esta expresión? ¿Para factorizar esta expresión? ¿Respuestas? ¿Sí? ¿No? Ya no confío en usted, profe. Él ya me dijo sí, sí. David ya nos dice no, Juan Murillo nos dice no. Tenemos empate, alguien desempata. La respuesta, y aquí sí quiero que quede muy claro, es que
La diferencia de cuadrados es justamente eso. Solo se puede aplicar si es que hay dos cuadrados restantes. Aquí tenemos un cuadrado, sí, aquí tenemos un más uno, sí, pero esto no hay cómo escribirlo de ninguna forma como la diferencia de cuadrados, ¿ya? Tal vez se nos ocurriría, tal vez intentar poner el, el chiste este con el menos, ¿no es cierto? Tal vez poner, a ver, pongo el menos aquí, pongo el menos uno acá, ¿cierto? ¿Ya? Podríamos intentar por ahí, pero, o sea, ya, al menos uno, el menos uno, no hay forma de que un número al cuadrado nos dé como resultado menos uno, ¿ya? Ya, eso es ya meterse con números imaginarios, números complejos, pero ya les dije la primera clase, creo, la segunda clase, que no nos vamos a meter con números imaginarios. No vamos a hablar aquí y tal vez ustedes en la vida vayan a ver números imaginarios, dependiendo de la carrera que siguen. No hay ningún número elevado al cuadrado que me dé como resultado menos uno, ¿ya? No existe, no podemos escribir esto de aquí, ¿no es cierto? No podemos escribir aquí la raíz de menos uno al cuadrado. ¿Por qué? Porque la raíz de menos uno, esto no existe, ¿ya? Entonces, la diferencia de cuadrados se limita única y exclusivamente a eso, diferencia de cuadrados. No, lastimosamente no podemos transformar sumas en diferencia de cuadrados, ¿ya? Justamente porque no hay raíces de números negativos. Simplemente no existe. ¿Ok? Entonces esa también era una pregunta trampa. En el examen uno de los ejercicios que más fallaron fue el siguiente. Eh, Factorice la siguiente expresión. X más 2 al cuadrado menos z menos 5 al cuadrado. Una de las opciones es, una de las opciones de esta pregunta era, no se puede factorizar. Y la gran mayoría responde, no se puede factorizar. Pregunta, ¿se puede o no se puede factorizar esto? Le dice Juan Murillo, sí se puede. David Yeserga nos puso una canción. La respuesta es que sí se puede, porque justamente, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un término elevado al cuadrado y acá otro término elevado al cuadrado. Es justamente, sí, claro, son binomios, ¿no es cierto? Elevados al cuadrado, pero al fin y al cabo son eso, son términos elevados al cuadrado. ¿Ok? Ya ahí Juan Murillo ya nos puso la respuesta. ¿Qué sucede? Este de aquí va a tomar el rol del A al cuadrado, este de aquí va a tomar el rol del B al cuadrado, ¿no es cierto? Ya vimos que la factorización es A más B por A menos B. Entonces, en vez de tener A, vamos a tener X más 2. En vez de tener B, vamos a tener un más, ¿no es cierto? En vez de tener B, vas a tener Z menos 5. Y esto está multiplicado por A menos B, pero en vez de tener A, tenemos X más 2. Y en vez de tener B, bueno, aquí va a haber un menos, vamos a tener Z menos 5. ¿Ok? Entonces, esa diferencia de cuadrados es igual a esto de acá. Y esto de aquí simplemente podemos hacer las operaciones correspondientes. Nos queda X más Z. 2 menos 5 nos da menos 3. Y acá, X más... A ver, este menos se distribuye, ¿no es cierto? Menos por Z, entonces me queda X menos Z. Este menos con este menos nos da más. Entonces nos queda más 5, más 2. 5 más 2 nos da 7. Más 7. Qué asusta, yo me confundo. ¿Ok? Muchos de ustedes, no sé, ahora quiero excusas, ya quiero saber sus excusas. ¿Por qué la gran mayoría de ustedes fallaron en esta pregunta? O sea, ¿por qué vieron esto y dijeron, no, no se puede factorizar? ¿Simplemente no se acordaban o nunca vieron esta técnica de aquí? No es no es por, tampoco por tratar de humillarles ni nada. Yo sé que todos tenemos nuestras situaciones, algunos son buenos en matemáticas, otros son buenos en otras materias. Algunos tienen buenos profesores, otros tienen malos profesores, o simplemente por cualquier razón no alcanzaron a ver esto, ¿no es cierto? Eh, y eso es algo que de nuestra parte de Clavemat queremos arreglar, ¿no es cierto? Nosotros queremos que las matemáticas lleguen a todos, entonces queremos saber dónde está fallando, tal vez en los profesores, tal vez simplemente no se acordaban.
¿O les confundió? Esa técnica no la sabían, la de la diferencia de cuadrados. ¿Ya? ¿Quién más tiene una excusa? Es una técnica súper importante, súper usada en verdad. Me sorprende que no la sepan. Solo cuando hay un signo menos se puede aplicar esto. ¿Ya? Un signo menos y, bueno, si es que está el signo menos, el resto de ponerles, se le puede poner hasta raíces y todo. Me sorprende que no se la sepan. Es súper importante. Nunca se olviden. Diferencia de cuadrados, A más B por A menos B. Ya, ahí simplemente reemplazan, ¿no? Lo que correspondería al A y lo que correspondería al B. ¿Ya? Súper importante esta técnica. ¿Ya? Pero de ahora en adelante no se van a olvidar. No funciona solamente cuando hay cuadrados, incluso. Otra de los ejercicios era el siguiente. X a la cuarta menos 9. ¿Se puede factorizar esto? Ya no hay un cuadrado, hay una cuarta. Respuesta, ¿se puede o no se puede? ¿Ya? Para que no se nos pase el tiempo para ver el último tema. Nos dice x al cuadrado menos 3. Para que, por ahí va, pero no es la respuesta correcta. Recuerden, para la diferencia de cuadrados queremos expresar los dos términos como cuadrados. Y por una de las propiedades de las potencias que vimos en la anterior clase, una de esas propiedades es la combinación de potencias, ¿no es cierto? X a la cuarta lo puedo escribir como x al cuadrado. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. Y obviamente al menos 9 lo podemos escribir como 3 al cuadrado. ¿Ok? Y ya tenemos un término al cuadrado y otro término al cuadrado. Y sobre todo, lo más importante, el menos en medio. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos escribir por la fórmula, ¿no es cierto? Como el término que está elevado al cuadrado sumado al término que viene después por el término menos el otro. ¿Ok? Simplemente aplicamos la fórmula de diferencia de cuadrados. ¿Se puede factorizar esto de alguna forma más? La respuesta es que sí, porque aquí tenemos también una diferencia y algo que tiene un cuadrado. Me dirán, pero este 3 no está con cuadrado. Pero claro que le podemos obligar a que salga el cuadrado ahí, ¿cierto? Aquí vamos a tener x al cuadrado más 3. Aquí tenemos x al cuadrado y en vez de poner al 3 le voy a poner raíz de 3 al cuadrado. Ahí apareció otra diferencia de cuadrados, así un poquito forzada, pero apareció. Y esto nos queda x al cuadrado más 3. Aplico la diferencia de cuadrados aquí. X más raíz de 3 por x menos raíz de 3. ¿Ya? Entonces, estos dos últimos términos salieron de aquí. ¿Cierto? Esta diferencia de cuadrados desemboca en estos dos últimos términos. ¿Se puede hacer lo mismo aquí? Pregunta, ¿se puede hacer lo mismo en este primer término? Sí, no. ¿Verdadero o falso? Alison nos dice que no. Y bueno, como nadie más se anima, pues Alison tiene razón. No se puede hacer lo mismo ahí. Justamente Natalie me dice por mensaje directo que no por el signo. ¿Ya? Solo se puede aplicar la diferencia de cuadrados cuando hay una diferencia. Aquí tenemos una suma. Y el signo me impide completamente aplicar la diferencia de cuadrados. Si están trabajando ya alguna vez en su carrera con números complejos, ya pueden aplicar números complejos y sí se puede aplicar la diferencia de cuadrados ahí, pero nosotros no. Nosotros nos quedamos solo en números reales y esto simplemente se queda tal cual. ¿Ok? ¿Ya? El último tema que vamos a ver, y que justamente me hicieron una pregunta en la clase pasada, es el de completar trinomios. ¿Ya? Rapidito. Esta es una técnica también importante. Trinomios. ¿Ya? Esta también es una técnica importante que técnicamente no es factorización, porque igual no va a quedar en factores, pero tiene que ver con la factorización.
Por ejemplo, a veces van a aparecer cuadrados trinomios, no, trinomios que a los que somos ansiosos, pues nos empiezan a dar pesadillas, ¿no es cierto? Por ejemplo, este trinomio de aquí, les quiero preguntar, ¿es un trinomio cuadrado perfecto o no es un trinomio cuadrado perfecto? El segundo tema que vimos de esta clase, ¿es un trinomio cuadrado perfecto o no es un trinomio cuadrado perfecto? Sí, ¿no? Alicia nos dice sí. Leslie dice sí. Ya con tres que no me digan sí, yo les creo. Y sí, es verdad que es un trinomio cuadrado perfecto porque lo puedo escribir de la siguiente forma. En vez de escribir 4x al cuadrado, yo puedo poner 2x al cuadrado. En vez de escribir 36x, yo puedo escribir 2 por 2x por 9. Y en vez de escribir 81, yo puedo escribir 9 al cuadrado. Ya pueden hacer esta multiplicación, ¿cierto? 2 por 2, 4 por 9, 36. Y ahí está la x. 9 al cuadrado nos da 81. Esto sí es un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Ya, entonces esto es igual. No, pero de repente, por ahí tal vez nos sale una fórmula que involucra la siguiente expresión. 4x al cuadrado más 36x. Por alguna razón, al final nos queda más 80. Híjole, nos queda al final más 80. ¿Ya? Les voy a ahorrar les voy a ahorrar la pregunta. Esta cosa de aquí no es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Es muy parecido al de arriba, ¿no es cierto? ¿Tiene el 4x al cuadrado? Sí. ¿Tiene el 36x? Sí. ¿Tiene el 81? No. Acá abajo queda el 80. Y solo porque le falta esa unidad, solo porque le falta ese 1, esta cosa acá abajo ya no es un trinomio cuadrado perfecto. A lo mejor tal vez sí sea un trinomio compuesto, pero hay ocasiones en las que uno quiere por fuerza que me salga un binomio cuadrado. No me conformo yo con un trinomio compuesto y la multiplicación de binomios. Uno quiere por fuerza que salga un binomio al cuadrado. ¿Ya? Mucho tiene que ver con lo que vimos al principio, ¿no es cierto? Depende de, o sea, ¿para qué factorizo? ¿Cierto? Factorizo y me queda algo más complicado, pues mejor no factorizo, ¿no es cierto? Acá quiero factorizar porque quiero. No, un momento. Eh, acá yo quiero por fuerza, porque por alguna razón, porque el modelo es así, yo quiero que me salga un binomio al cuadrado, ¿ok? Anaí me pregunta, ¿por qué sale 80 si 9 por 9 es 81? No es el de arriba, ¿no? Esta es otra expresión, esta es una expresión aparte. Yo sé que el 9 por 9 es 81. Esto sí es igual, ¿no es cierto? El 4x al cuadrado más 36x más 81 es igual a esto de acá. Esta cosa de aquí es otra expresión, otra expresión algebraica, ¿ok? ¿Ya? Pero justamente me falta un 1 y me irrita, ¿no es cierto? No puedo dormir, tengo pesadillas con ese 1. ¿Por qué me falta el 1? ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer? Si nos falta algo, pues simplemente lo vamos a sumar. Aquí, a esta expresión algebraica, ¿no es cierto? Vamos a ponerla de otra forma. La voy a escribir de esta forma. 4x al cuadrado más 36x más 80, pero como me faltó un 1, pues le añado el 1. ¿Ya? Esto es completamente distinto, ¿no es cierto? Esta expresión de acá arriba es completamente distinta a la expresión de acá abajo. No tiene el derecho de decirse que es igual, porque aquí hay un 1 de más. ¿Ya? Entonces, para que sea exactamente igual, voy a añadir el 1 y voy a quitar el 1. ¿Ya? Es como no hacer nada, como ciertos políticos, ¿no? Es como no hacer nada. Añado un 1, pero para compensar resto un 1. 1 menos 1 es 0. Estoy sumando un 0. No estoy haciendo nada, ¿no es cierto? Pero ¿qué tiene de bueno esto? Que yo puedo escribir esta expresión de la siguiente forma. 80 más 1 es 81, ¿no es cierto? Entonces yo puedo escribir 4x al cuadrado más 36x más 81, pero obviamente no me puedo olvidar del menos 1 que está aquí compensando, ¿no es cierto? ¿Y qué me queda aquí? Justamente esta expresión que vimos al inicio, ¿ya? Que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Y que cuando factorizo, ¿no es cierto? Aquí cuando factorizo esto de aquí nos queda
por la fórmula nos queda 2x más 3 al cuadrado. Acá, ¿qué va a pasar? Acá yo también puedo factorizar esto. Obviamente el menos 1 se me va a quedar aparte, ¿ya? Ese no es parte de la factorización, ¿ya? Pero esta parte de aquí sí, se le puede factorizar. Ya vimos arriba que esto de aquí nos va a quedar 2x más 3, perdón, no es más 3, ¿no? Aquí estoy mal, aquí es más 9. 2x más 9 al cuadrado. Y obviamente nos queda este menos 1 que se sigue arrastrando. Pero al menos ya pudimos factorizar. Obviamente no es el objetivo, ¿no es cierto? Porque la factorización era justamente eso. Transformar sumas en multiplicaciones. Y acá no conseguimos completamente eso. Nos quedó ahí aquí una resta que está como que molestando, ¿ya? Pero a lo mejor esto sí beneficia nuestros objetivos. Esto van a ver que es súper útil completar esta técnica de completar trinomios, aunque no termine el resultado siendo, siendo una multiplicación, pues ya nos da una nueva perspectiva, ¿ya? Esto va a ser útil cuando vean parábolas en la siguiente clase, cuando vean circunferencias en el preuniversitario, cuando vean elipses, tal vez en en una carrera. Entonces, a cada rato, ¿ok? ¿Ya? Incluso los que son más ávidos con la factorización se van dando cuenta. ¡Ah! Profe, nos acaba de enseñar esto, nos acaba de enseñar esto. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Y sí, aquí tenemos una diferencia de cuadrados, fíjense. Aquí tenemos un término elevado al cuadrado y el 1, que es un 1 al cuadrado. Madre mía. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos factorizar. Esto sí ya es una factorización con todas las reglas de la ley. Esto nos queda como resultado 2x más 9 más 1 por 2x más 9 menos 1. ¿Ya? Y el resultado de esto acá nos da 2x más 10 por 2x más 8. ¿Ya? Resulta ser que esta cosa de aquí, este trinomio de aquí, que no era un trinomio cuadrado perfecto, resultó al final ser un trinomio compuesto, ¿no? Le completamos al cuadrado. Por cierto, paréntesis, esto de aquí es pura coincidencia, ¿ya? A veces sale, a veces no sale esto de aquí. Pero ya pues, o sea, ya cuando uno se pone a factorizar tantas veces, pues ya ve este tipo de cosas, ¿no? Algo al cuadrado restando algo al cuadrado, ahí está, a trabajarle, ¿no? Ya, a veces no sale esto porque a veces al final nos queda aquí un número positivo, ya vamos a ver. Leslie justamente me pregunta, ¿puedo sumar y restar cualquier número? Siempre que estés compensando correctamente, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no es cierto? O sea, lo pudiste haber ahí sumado 1000, le pudiste haber restado 1000. ¿Por qué? Porque sumas 1000, restas 1000, al fin y al cabo, ¿qué estás haciendo? Sumando un 0. Y sumar un 0 es simplemente no hacer nada, ¿no es cierto? ¿Ya? Pues no hay problema con utilizar cualquier número. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que la mayoría de ustedes no pudo, creo que es el de los ejercicios que menos puntaje obtuvieron, así, pero, o sea, en colectivo, es el siguiente. Complete el siguiente trinomio y factorice. ¿Ya? Entonces, es este trinomio de aquí. Justamente esta pregunta me preguntaron, este ejercicio me preguntaron en la clase pasada. Vamos a resolverlo ahorita. Completa el siguiente trinomio y factorice. Primero que nada, pregunta, ¿esta cosa de aquí es un trinomio cuadrado perfecto? ¿Sí o no? Leslie nos dice que no. Y claro, ya muchos de ustedes se habrán dado cuenta inmediatamente, ¿no? Primer término tiene un símbolo, el signo más. Último término tiene el signo menos. Imposible que sea un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Pero vamos a tratar de darle forma a este trinomio, ¿cierto? El primer término, en vez de escribirlo 4y al cuadrado, lo puedes escribir como 2y elevado al cuadrado. El segundo término, si yo quiero que sea un trinomio cuadrado perfecto, sé que no es, pero tratemos de que sea, tratemos de darle forma, ¿cierto? El segundo término, primero que nada, tiene que tener un 2 por delante, ¿no es cierto?
porque así es la forma de los trinomios cuadrados perfectos. Tiene que tener un 2 por delante. Aparte, tiene que tener un 2y, ¿no es cierto? Porque aquí aparece el primer término de aquí, ¿no es cierto? 2, el 2 del trinomio y el 2y que aparece del primer término. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? 2 por 2, 4, 4y. Pero aquí tenemos menos 32y. Entonces, tengo el 4y, pero tiene que ser menos 32. Entonces, lo que nos falta para pasar de menos 4y a 32y es multiplicarle por 8, ¿cierto? Menos 2 por 2y por 8 justamente me da menos 32y, ¿ya? Luego, claramente que tengo aquí un menos 100, ¿ya? Pero para que esto sea un trinomio cuadrado perfecto, ¿qué término debería venir aquí, al final? ¿Ya? Para tener entre este y algún otro término que sea un trinomio cuadrado perfecto, ¿qué nos falta aquí? ¿Qué término debería venir aquí? ¿10 al cuadrado? Entonces, Flaubert, ya para darles una pista, 46, ¿no? Para darles una pista, ¿no es cierto? Recuerden que el trinomio cuadrado perfecto tiene esta forma. A al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado, ¿cierto? El a, el rol de a está siendo utilizado por el 2y. El a en este caso es el 2y. Por eso aparece el 2y acá, ¿no es cierto? Aquí el menos 2, ¿no es cierto? Justamente es el que está acá, eso estamos bien, ¿cierto? Y como Pablo Cuichán se está dando cuenta, ¿no es cierto? El rol de la b justamente le está ocupando el 8. ¿Ok? Entonces, ¿cuál debería ser el término que esté acá? Para que este sea un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué debería estar aquí? 8. Casi, casi. No es 8. Falta algo. 8 al cuadrado. Correcto, Pablo. Aquí debería estar el 8 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a sumar un 8 al cuadrado. Pero obviamente estoy sumándolo arbitrariamente. O sea, no simplemente lo puedo sumar. Tengo que compensarlo. En vez de poner, o sea, para compensar al 8 cuadrado que estoy sumando aquí, voy a restar un 8 al cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué tengo aquí? Simplemente estoy sumando el 8 cuadrado restando el cuadrado. Simplemente estoy sumando un 0, no estoy haciendo nada. Pero ese nada de ahí vale mucho. ¿Por qué? Porque justamente esto de aquí, ¿por qué no se cambió el color? Justamente esto de aquí, estos tres primeros términos de aquí, ya me están generando un trinomio cuadrado perfecto. Y genial. Puedo factorizar, ¿cierto? Y me va a quedar 2y. Como hay un menos aquí, en el binomio al cuadrado va a haber un menos. Y al final me queda 8 al cuadrado. Ya no nos olvidemos de los últimos términos que están al final, que también deben aparecer, ¿no es cierto? Entonces al final me va a quedar menos 8 al cuadrado, menos 100. ¿Ya? Y el resultado de esta operación nos da justamente 8 al cuadrado de 64 y 64 menos 100 me da menos 164. ¿Ya? Esta era la respuesta a la cual debían llegar. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? De eso se trata completar trinomios, ¿no es cierto? Hay trinomios que les falta muy poco, o bueno, les faltan barbaridades para hacer trinomios cuadrados perfectos, pero por fuerza, por necesidad, por lo que sea, yo quiero que sea un trinomio cuadrado perfecto. Nunca lo va a conseguir, nunca, esta cosa de aquí nunca iba a conseguir ser un trinomio cuadrado perfecto. Pero lo mejor que podemos hacer es sumar y restar cosas para compensar, ¿ya? Ya lo pudimos convertir, casi, pero al final siempre vamos a tener un intruso, ¿ya? Si no es un trinomio cuadrado perfecto, siempre va a quedarnos un intruso por ahí, ¿ya? Pero dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, tal como siempre es en factorización, tal vez esto de aquí nos sirva mucho más, ¿no es cierto?, para lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, para el modelo, para la función que estamos estudiando, lo que sea, ¿ya? Eso es todo sobre el tema de factorización. Esta vez terminamos.